Pero bueno, esta persona tuvo que vivir varias experiencias durísimas en medio de la Segunda Guerra Mundial. Ya de por sí, vivir en esa época fue un dolor para un montón de gente. Este tipo, esperen un poco porque se van a dar cuenta de que no sé si es buena suerte o mala suerte. Muchos dicen que sí, muchos dicen que es mala suerte. Tsutomu, o Yamaguchi, vamos a llamarla, nació en 1916 en el medio, para poner en contexto, en el que Japón estaba pasando, dejando un poco a los samuráis y llevando a la productividad, a la modernización. Estuvo viviendo en su familia y él eligió dejar un poco las tradiciones orientales y enfocarse en el progreso porque terminó, gracias a su interés por la tecnología y la ingeniería, siendo ingeniero. Esta pasión lo llevó a la Universidad de Nagasaki, porque él vivía ahí, y estudió ingeniería y formó parte, por así decirlo, del crecimiento industrial de Japón. En eso resumo lo que es el contexto en lo que Japón deja de ser, no quiero meter la pata, pero deja el feudalismo y se mete en la industrialización. Si quieren corregirme abajo, lo pueden hacer, y si pueden putearme, están todos invitados a putear o a corregir. Lo vienen haciendo en algunos episodios anteriores. A cada uno nos toca una puteada diferente. A Andrés todavía no lo putearon, así que a este le toca a él. La cuestión es que con ese título de ingeniería empezó a trabajar en Nagasaki, en la fábrica de Mitsubishi, que bueno, no solamente hacían autos ahora, sino que antes era más enfocado en lo naval. Y en otros aspectos, porque recuerden que estamos hablando de que estaba en la Segunda Guerra Mundial, entonces todo aquel ingeniero que se egresaba o que tenía título, lo enfocaban para ese lado. ¿Ustedes quisieron estudiar o terminaron una carrera hablando de terciario, universitario? No, yo soy maestro mayor de obras. ¿Qué sos? Yo soy guionista. Bueno, yo soy recibido de guionista. Ah, bien, claro, tenés razón. Yo soy maestro mayor de obras y técnico en aire acondicionado, en refrigeración, que lo hice después. Qué bien. Qué bien que viene eso. Digo que es una de las mejores carreras en este momento. Olvídate, me arreglo la heladera y me instalo los aires, eso seguro. Vale, olvídate, bueno. Yo empecé en psicología social y la dejé porque me llevo mal con la psicología y con la sociedad. Así que por eso estoy hablando de lejos con ustedes. Bueno, la cuestión es que Yamaguchi, hasta ese momento de la historia, se podría decir que sus pasos fueron acertados y justos. Bueno, vamos a ver un poco más a ver si sus pasos fueron acertados y justos. En plena guerra mundial, o sea, ya había comenzado, para la década de 1940, los ingenieros japoneses, como ya les decía, fueron una pieza fundamental para la evolución militar. Ya sea en lo naval o en armas o en lo que sea, siempre estaban mejorando constantemente en ese momento, y su trabajo consistió principalmente en el diseño de petroleros, en los buques petroleros, que todos saben que es, llevan el petróleo de un lado a otro, y en la época naval se comercializaba mucho el tema del petróleo y el intercambio. Así que bueno, eso lo hacía en Nagasaki, donde estaba con su familia, su mujer y sus hijos, pero la familia y los hijos, mientras él estaba trabajando y ganando mucho dinero, sufrió la escasez, más allá de tener muchos ingresos, la incertidumbre y por sobre todas las cosas el miedo, porque no sabían en qué momento podía caer una bomba en el techo, como pasó acá con el Cordobazo, que marcaban las casas con la bolsa de harina y después terminaban cayendo bombas. Bueno, ellos estaban más o menos igual, pero con bombas un poquito más grandes. La cuestión es que en el verano de 1945 fue enviado a un lugar muy especial que él no sabía, pero era Hiroshima. O sea, de Nagasaki pasó a Hiroshima. De un punto a otro, él ni siquiera sabía qué iba a pasar. Ese viaje formaba parte de conocimientos técnicos, o sea, de reconocimientos técnicos, y algunos dicen que era de negocios, pero lo que en todas las notas decían como que era de negocios, pero en realidad en esa época era todo militar. O sea, no había forma de que el flaco iba a sacar un plazo fijo a Hiroshima, sino que iba solamente para aportar sus conocimientos técnicos a esta nueva ciudad. Claro, claro. Paréntesis acá, y voy a aplicar lo que se llama el dato de asado, ¿era, Mati? ¿Dato de bar? Dato de bar. El dato de bar. Vieron que cuando uno se pone a copetear un poquito, a hablar y sale ahí en medio de las papitas, sale un dato interesante, una simple anécdota. La cuestión es que él, cuando llega a Hiroshima, según dicen, se cruza con un gato totalmente blanco, ¿sí? O sea, él va a hacer esos supuestos negocios, que son más militares que otra cosa, se cruza con un gato totalmente blanco
Y él y el gato, esto lo comenta él después, cruzan miradas. Y en ese momento el gato se lame la panza, que no sé si reconocen cómo lame la gata, y viste que levantan la pata para limpiarse, básicamente. Y él no le dio mucha importancia, pero levantó la pata derecha en dirección al japonés. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a contar hoy? Tiene mucho que ver. Hay muchas historias de gatos en Japón que son muy místicos, magia, todo eso, pero si yo a ustedes les pregunto, ¿cuál es el gato japonés más conocido? ¿Ustedes qué me dicen? A ver si le pegan. Esto la gente no sabe lo que yo voy a contar. Ah, claro. ¿Qué haces así? ¿El de la patita? ¿El de la fortuna? Hijo de puta que sos, ¿eh? Me cagaste la sorpresa. Bueno, ese gatito... Tenés que avisar que vas a preguntar. Claro. Usted tiene que hacer como que no, bueno, para que vean que nada está, que esto está armadito así. Ese gatito se llama, en Japón, Maneki Neko. Es una estrella de la decoración de este lado, del occidente, pero allá tiene muchísimos años. La patita levantada invita a pasar o bien saluda a los que pasan, y en Japón se cree que son de buena suerte, ¿sí? Maneki Neko, o el gatito de la patita, significa el gato que te invita a pasar. No solo tiene suerte. Perdón, yo lo asociaba siempre, que lo vi en muchos lugares. ¿Se acuerdan de algo que había una especie de adorno que era un elefante? Sí, en la trompita, la memoria le metía billetes. Bien. Claro, hoy la misma gente. Hoy desarmaron todos los elefantes acá en Argentina. Claro, bueno, contamos que estaba este adorno que era un elefante que tenía la trompa como cerrada sobre sí misma y uno le ponía en la trompa los billetes como que si el elefante estuviera levantando con su trompa unos billetes. Y decían que eso era para la abundancia, que si vos le dejabas un billete al elefante, de algún modo claro, plata nunca te iba a faltar. La misma gente, a mí me pasó que la misma gente que solía tener ese adorno, el elefante, también tenía el del gatito. Entonces yo siempre asumía que de algún modo tenía que ver con, no sé, con la abundancia, con algo de traer. Tiene que ver. Desde ahí lo tengo. Tiene que ver, pero antes de eso, tiene que ver con la buena suerte. Y existe una leyenda que cuenta que un día un samurái decidió tomar un descanso bajo un árbol cerca de un templo. Y de repente se topó con un gato de las mismas características, blanco, y parecía ser, no sé si se estaba lamiendo o no, pero con la patita como que lo invitaba a pasar. Capaz le levantaba la patita o lo que sea. El samurái lo siguió, entró al templo y en ese momento justo cae un rayo y atraviesa el árbol donde estaba el samurái descansando. Entonces, o sea, hacía unos minutitos. El samurái entró, acarició el gatito, cayó el rayo y onda como, pará gato, me estás salvando. La cuestión es que a partir de ahí nace esta leyenda y queda esta costumbre de decir que son de buena suerte. A partir de ahí también, o sea, más allá de que sea blanco o dorado, no sé si los vieron, acá casi siempre vienen los dorados porque son bastante... Sí, pero hay de todos los colores. Hay de todos los colores, pero bueno, la leyenda es que viene con este collarcito. Ahí hay una imagen, Nervus, creo que es la 3. Yo empecé a hablar y me olvidé de las imágenes. ¿Qué importa? Vamos mostrándolas. Bueno, ese es el muchacho, no el samurái, sino Yamaguchi. En la siguiente imagen es Yamaguchi también. Bueno, estos gatos de la suerte tienen un collar rojo la mayoría de las veces por otras leyendas orientales que no vamos a hablar en otro momento. Y la mano que saluda tiene importancia, esto que decía Mati. Si lo hace con la derecha, trae prosperidad y dinero. Y si hace con la izquierda, atrae visitas. Entonces, no sé si ustedes sabían, pero bueno, ahora van a darse cuenta que si hay un gatito que mueve la manito, si es con la izquierda, es como que atrae clientes y con la derecha prosperidad. Justamente a Yamaguchi lo que le pasó es que el gato, en teoría, se estaba lamiendo y estaba levantando la derecha, así que hay que ver qué tipo de prosperidad le daba a él. En ese sentido, entró la duda. Hay que ver qué pasa. Después seguimos con Yamaguchi. Después de completar su asignación en esta ciudad, pasan 3 meses en Mitsubishi y Yamaguchi decide volver con su mujer e hijos. Y a la mañana se despierta, el 6 de agosto de 1945, y aproximadamente a las 8 de la mañana, 8:15, mientras caminaba por la cercanía del astillero donde él trabajaba, lanzan en Hiroshima la primera bomba atómica. ¿Sí? Yamaguchi estaba a unos 3 kilómetros de lo que se llama el hipocentro, es como, vamos a decirle, el punto donde cae la bomba. Él estaba a 3 kilómetros, perdón. En ese instante, no sé si vieron alguna película, algún dibujito o algo de eso, un destello lo enceguece, seguido de una onda expansiva y luego
todo el quilombo hermoso que se habrá fumado Yamauchi, recordó la sensación de haberse levantado y haber sido expulsado hacia atrás por la fuerza de la explosión. Obviamente, se despierta, o sea, sobrevive, está totalmente quemado. No sé si ustedes saben, pero bueno, no es por la llama que se quema, sino por todos los componentes que tiene la bomba, por todos los componentes malos que tiene la bomba. La tercera imagen es la de Hiroshima. Sí, la del gatito se la debemos a la gente. Bueno, no pasa nada. Ustedes saben cuál es el gatito. Saben cuál es el gatito. Pero bueno, a pesar de las quemaduras de Yamauchi... Te lo voy a poner en la edición, te lo voy a poner ahí al costado. Mirá, ahí al costado vamos a poner el gatito. Ahí, acá, exactamente, ahí va a estar. Hay un va a estar ahí todo el programa haciendo así. No es mala, no es mala. Bueno, la cuestión es que la buena suerte de Yamauchi sobrevivió, a pesar de estar a 30 cuadras, digamos, de la explosión. El cabo de la destrucción se da cuenta de que está todo así, o sea, el flaco sobrevive. Esto es seguramente cerca del hipocentro de la bomba, pero lo demás se sigue rompiendo y la gente gritando, y los que sobrevivieron y están quemados. No puse ninguna imagen de ese estilo porque la verdad que no hace falta. La cuestión es que el tipo lo primero que piensa es decir: yo me tengo que ir de acá, yo me tengo que ir con mi familia, yo me quiero salvar, y decide escapar. O sea, decide escapar de ese caos y del desastre. Imagínense también. Y acá le hago la misma pregunta que hizo Nervous. ¿Qué harían? O sea, imagínense que no se dan cuenta, ¿no? Porque bombas atómicas, capaz que hubo alguna prueba, pero no, aparte es algo que destroza todo. O sea, yo no estaba quemado él, nada, porque la temperatura, claro. Sí, estaba quemado, estaba lastimado y estaba quemado porque encima la onda expansiva lo lanzó. Pero imagínense que nosotros ahora podemos darnos cuenta, ponele, ¿no? Viene una luz y una explosión y dice, bueno, cayó una bomba, pero el tipo... No entendía nada, eso fue sorpresa para todos, claro. Más allá de que puedas predecir que lo que acaba de pasar es que acaba de caer una bomba, porque de algún modo conoces el contexto y sabés de repente, viste un fogonazo, viste la onda expansiva, y ponele que relacionás una bomba, pero la característica destructiva particular de esa bomba, que fue impresionante, Digo, el hecho de haber mirado alrededor y haber visto que no solo fue una onda expansiva que te tocó, sino que esa onda expansiva viene de 3 kilómetros. Explotó y mató a todo el mundo. O sea, y hay escombros y hay pedazos de edificio y sobreviviste y te levantaste y decís, pará, si yo estoy terminando un laburo acá, o sea, me quiero ir a mi casa. Bueno, la cuestión es que el tipo, imagínense el caos, en ese momento esas ciudades están conectadas por trenes y por el tema de los escombros las rutas estaban todas abarrotadas, claro, y estaban complicadísimos para ir, pero sin embargo él se las arregló para encontrar una estación de tren en funcionamiento a las afueras de la ciudad donde pudo encontrar un asiento libre porque también estaba todo caos y toda la gente se quería ir porque siempre que tiraban siempre que atacaban un lugar terminaban como siguiendo ahí una escalera de destrucción. 2 días después de la explosión de Hiroshima, él llega a Nagasaki el 8 de agosto. Yamauchi recibió el tratamiento, ahí sí, flaco, baja, dice, bueno, me voy a curar, ahora sí sobreviví, se va a curar las heridas, se encuentra con sus seres queridos, y estaba muy traumado por lo que le había tocado, obviamente, ¿no? Por lo que le había tocado vivir, pero sin embargo, al otro día de eso, él va a la empresa. O sea, imagínense. Fue a trabajar. Fue a trabajar. O sea, el flaco estaba quemado, estaba detonado. Sin embargo, el flaco al otro día, como buen oriental, eso que parece en una leyenda también, el flaco fue a trabajar igual. Y muy nosotros ahí, no vamos a veces por un dolorcito de cabeza. por el ibuprofeno que decía Mati, no. Igual re mal la RT de los chinos, sí, cualquiera. Claro, el accidente itinere, ¿no? Es cuando salen del trabajo y les pasa algo. Bueno, entonces va a Mitsubishi y lo loco de Mitsubishi dicen, sí, pasá y ponete a trabajar. Creo que es más hijo de puta los jefes de Yamaguchi que otra cosa. Claro, que explotó una bomba, vení, no pasa nada, estás bien. No, pero estás vivo, está bien. ¿Te pudiste tomar el tren? Bueno, si te pudiste tomar el tren, puedes venir acá. Lo podían ver en la oscuridad, si apagaban todo, lo veían brillando por ahí, no importa igual. Hay un ser de luz, eso fue el 8. Claro. Eso fue el 8. O sea, el otro día, el 9 de agosto de 1945, Nagasaki, como ya deben saber, recibe la otra bomba atómica. O sea, se lanzó la segunda bomba atómica, que es la otra imagen, y aproximadamente a las 11:02,
cuando él seguramente estaba preocupado por ir a comer después de trabajar, recibe nuevamente un destello cegador y recibe de nuevo ese sonido que en ese momento él sí podía darse cuenta de lo que le estaba pasando. A diferencia de la primera detonación, ahí yo me imagino que cuando vio el destello, como listo, otra vez. Váyanse todos a la mierda. A pasar. Bueno, la cuestión es que vuelve a sobrevivir porque estaba a 3 kilómetros de vuelta del hipocentro de la bomba. O sea, de donde cayó, de vuelta estaba a esa distancia. Igual, en este caso, el impacto supuestamente dicen que fue mayor y la fuerza de la explosión y el calor, la radiación y toda esa cuestión dejó eso como ven la imagen ahí. O sea, para el que no está viendo y para el que no conoce la historia, imagínense una ciudad desolada y destruida. Yamaguchi igual sobrevivió de nuevo. O sea, estuvo en el lugar donde explotó la primera bomba atómica, se movió para ver a su familia, buena suerte o mala suerte, se volvió a fumar la otra bomba atómica, porque si se quedaba allá, zafaba, ¿no? Claro, claro. Entonces ahí me gustaría... Lo que pasa es que tenía que ir a laburar. Por culpa de que el trabajo, porque si él no trabajaba... Después de la segunda bomba, ¿tuvo que ir de vuelta al trabajo? Ahora vamos a... Le dieron un día libre. Lo que pasa es que ahí se rompió la... Claro, la fábrica voló ahí. Ya, claro. Porque ya, claro, eso ya claro. Bueno, pero... Bueno, nada, él se preocupó por la familia. Afortunadamente la familia, como buena suerte, sobrevivió también a la explosión. En medio de esa tragedia, él y la familia estaban bien. La salud, Yamaguchi obviamente se vio afectada totalmente, pero en ese momento no sabían qué podía pasar porque sí sabían lo que podía pasar, pero estaban todos curando a los quemados, a los que les faltaban brazos, no se estaban preocupando porque toda la radiación que se fumaban se iba a hacer pelota. Pero para esa gente que tenía radiación, lamentablemente le ponían un mote, los Ibakuya. Los Ibakuya eran los sobrevivientes que se habían fumado toda la radiación, en otras palabras, y el problema de esto era que eran acreditados oficialmente como tal. Es como si tuviese un carnet con una deficiencia, pero bueno, más allá de que algunas deficiencias se pueden ver, en este caso no, porque a lo sumo tenía quemaduras, claro, a lo sumo no le faltaba un brazo. No. Pero estamos hablando de la gente que más allá de estar amputado o lo que sea, tenía un carnet que decía, soy radioactivo. ¿Qué harían con eso? O sea, te alejás. Claro, más en ese momento donde nadie sabía nada. Entonces, tenían asistencia médica gratuita, tenían gastos fúnebres cubiertos porque sabían que en cualquier momento se iba a morir, tenían guita que le pasaban por mes para que la gente pueda vivir porque no podían trabajar, pero sin embargo tenían una contraindicación que capaz que no se dieron cuenta, pero la gente los dejaba a un lado. O sea, claro, no se te acercaba nadie y no te tomaban en un laburo, nada, olvidate. Si vos tenías la suerte de haber sobrevivido, tenías la mala suerte de que la gente se alejaba de vos. O sea, no te querían cerca porque no sabían qué tenías. Eras como un hombre radioactivo. Claro, el hombre nuclear de los Simpsons. El hombre nuclear de Japón. La cuestión es que empezó a tener problemas de salud crónicos, empezaron a verse cataratas, leucemia aguda para él, y el efecto... por el efecto a largo plazo de haber recibido tanta exposición a la radiación. O sea, el flaco estaba quemado, estaba detonado, a pesar de que estaba hecho pelota, a pesar de que la gente no lo bancaba, él siguió trabajando, porque Mitsubishi obviamente se levantó, y él siguió yendo ahí, y dijo, bueno, ya está. Ya se lo estaba buscando, ya fue. La cuestión es que hasta este momento, por suerte, no le cayó ninguna bomba atómica más. ¿Sí? Yamaguchi no habló públicamente, o sea, por este tema el problema social que había, él se guardó todo lo que había pasado, las 2 veces que había sobrevivido, y dijo, listo, ya está. Esto, el que me conoce, el que no me conoce, no se va a enterar de que yo sobreviví. Nadie se va a enterar de que yo sobreviví 2 veces al ataque nuclear. Los cálculos dicen que 5 meses después de los ataques, 110.000 personas murieron en ambas ciudades por los temas de la radiación. ¿Sí? Y a fin de ese año llegaron a los 210.000, o sea, muertos no por la bomba, sino por lo que quedó. Las décadas posteriores a la guerra, Yamaguchi comenzó a cambiar un poco y empezó a decidir contar lo que había pasado. Porque hasta ese momento, o sea, en esas 210.000 personas que se murieron al año, se entiende que quizás hubo personas que sí sobrevivieron a las 2 bombas, pero por el tema de la radiación se murieron.
La cuestión es que él empezó a contarlo y empezó a notar que podía hacer un montón de cosas por la sociedad. Y empezó a dar charlas en las escuelas, empezó a dar charlas, o sea, obviamente que siguió viviendo. O sea, estamos hablando de que el tipo tiene una suerte o mala suerte de haberse fumado las bombas atómicas y siguió laburando. E incluso dijo, bueno, ya fue, estoy viejo, tenía más de 80 años, me quiero jubilar, y el flaco siguió trabajando y siguió contando y siguió mostrando lo que él había vivido. La ONU lo premió, por así decirlo, y luego de o sea, lo premió y empezó a hablar, y en la muerte de su segundo hijo, por un tema de radiación obviamente, ahí dijo, bueno, basta. Empezó a escribir un libro, empezó a hablar con un montón de gente. En el 2009 el gobierno japonés lo reconoció oficialmente a Yamaguchi como el único Hibakuya, que recuerdan que es la persona que recibió radioactiva, portadora de radiación, como el único en haber sobrevivido a las 2 bombas atómicas. O sea, como ya dije, hubo gente que lo hizo, sí, pero él está certificado. Es como, yo tengo, a mí el gobierno japonés me dijo, bueno, la cuestión es que en el 2010, a los 93 años, o sea, vivió hasta los 93 años, el cáncer, lo terminó matando, y el Museo de la Memoria a la Paz en Hiroshima asegura que hubo, mejor dicho, unos 165 japoneses que sí sobrevivieron a la bomba, pero bueno, lamentablemente él quedó como un símbolo de la paz, y debajo todas estas 165 personas. 165.000 personas. Se la recontrabancó, la verdad, porque 2 bombas atómicas, radiación, leucemia, un montón de cuestiones y 90 y pico de años. Y siguió yendo a trabajar hasta que se jubiló. Y siguiendo yendo a laburar. Nosotros por menos no iríamos. Eso te iba a decir, claro. Lo peor que se fumó él fueron los jefes, porque la verdad que ya está, claramente. Se fumó las 2 bombas atómicas por culpa de tuya, que lo llevaste mundo enfermo, allá. Claro. Cayó la bomba allá, volvió a trabajar con vos y se le cayó otra bomba, dale, ponete un poco de onda. Otro dato de color, y con esto voy a dar por finalizada la historia. Bueno, ahí está cuando él era viejo. La siguiente foto es cuando él ya estaba en los 90 y pico dando las charlas, y donde la ONU le dio la posibilidad de hablar por ser un símbolo de la paz. O sea, si yo les digo, es algo que sale de la nada, es algo que rompe ciudades, o sea, que explota ciudades, es algo que mata gente. O sea, ¿a qué de esto que venimos hablando, ¿a qué le llaman? A la bomba atómica. No. A Godzilla. Godzilla. Una bomba atómica con cola y con dientes. O Gojira, como le llaman. Bueno, luego de la bomba atómica... Una mojarrita radioactiva. La analogía que los japoneses encontraron a los ataques nucleares es esto. Es un monstruo que viene de la nada, que surge de la nada, rompe las ciudades y mata un montón de gente. Ellos supieron encontrar la forma para que la sociedad de una u otra manera se diera cuenta de lo que es una bomba atómica. ¿Qué hicieron los estadounidenses? No hay imagen de esto. ¿Qué hicieron? Nada. Empezaron a hablar de hombres radioactivos y de gente con superpoderes que salvaba a la gente. O sea, claro. Ahí se dan cuenta de lo que pasa. El que tira la bomba dice, no, pero un hombre radioactivo puede salvar un montón de personas y es bueno. Y ellos dicen, bueno, no, pará. Algo radioactivo es un monstruo que viene, que rompe y destruye y sale de la nada. Y bueno, nada. Esa es mi forma de finalizar esta historia, que no sé. Me gustaría escucharlos a ustedes y ver a los comentarios de la gente, a ver si este tipo pobre tuvo buena suerte o tuvo mala suerte. Bueno, pónganlo en imagen, se lo quiero presentar. Él es Rimbo, el alcachofito rimbombante, y proviene de una realidad paralela. Y para describir un poco de cómo es él y sus particularidades, yo voy a invitar a los que estén viendo este video a que luego van a tener que reconstruir un poco la historia de él revisitando algunos videos viejos. Porque, por ejemplo, para saber de dónde viene Rimbo, Rimbo viene más allá de la nube de Oort, que es la nube, es donde termina nuestra Vía Láctea, lo que conocemos del universo. Si quieren saber un poco más sobre la nube de Oort, les recomiendo que vayan al episodio 6. Si van al episodio 6 y aprenden un poco más de la nube de Oort, van a saber dónde vino Rimbo. Rimbo, como se darán cuenta, es gigante. Es una especie de mutante al mejor estilo Godzilla, ¿sí?
Así que, ¿por qué es mutante? Se preguntarán ustedes. Bueno, por culpa de las radiaciones nucleares y por culpa de cosas que tuvieron que ver muy relacionadas justamente con la radiación. Y si quieren aprender un poquito más de radiación, en ese caso, los invito también a que se vayan, por ejemplo, al episodio de Criaturas Extrañas, el número 16, donde les hablé de una falla que hubo en determinado momento en Rusia, que no fue el accidente de Chernobyl, sino que fue otro que fue impactante también por lo que generó. Bueno, de esas mutaciones viene Rimbo. Rimbo tiene un palito en la mano, en una de sus manos. Sí, se lo ve. Parece un palito. ¿Qué? Pasa que Rimbo es muy grande. Un mojarrero. ¿Harry Potter ese? No es Harry Potter. Ah. No es la varita de Harry Potter, es el bastón de mando, el famoso bastón de mando. Que si quieren saber sobre el bastón de mando... Me estás chiveando todo lo... Muy bien. Esto para que tomen nota. Si ustedes anudan estas coordenadas como yo se las doy, se crea Rimbo. Entonces, de vuelta, van primero al capítulo 6, después se van al capítulo 16, después se van de ahí al capítulo 13 para aprender un poco sobre el bastón de mando. Y van a ver por qué tiene tanto poder ese bastón de mando. Y en la otra mano, como verán, tiene una lupa. Ustedes, vos, Andrés y Esteban, que son bastante sociópatas y mataban animalitos de chicos, sabrán que con las lupas también es una gran herramienta para cualquier niño travieso que quiera hacer maldades. Con las lupas, ¿qué podemos hacer, amigos y amigas? Matar amigos. No. Claro, los nazis lo querían hacer, querían prender ciudades. Eso es lo que te quería preguntar, ¿es alemán él? ¿Rimbo? Él es alemán, sí, es alemán. Es alemán de la nube de Oort. Porque en la nube de Oort de la realidad también existe alemán. Mirá vos. Hay alemanes también. Y tiene una lupa para prender fuego cosas. Que de algún modo es una lupa gigante. Como un espejo. Sí, como un espejo que alguna vez se quiso poner para quemar gente acá en la Tierra. Hubo un experimento así donde quisieron poner un espejo para usarlo de lupa y prender fuego gente. Y si no me creen sobre eso, los invito a que se vayan al capítulo 7. Entonces, de algún modo, van a enterarse esa historia. Si unen todas estas coordenadas en el orden que se la di, lo más probable es que invoquen a Rimbo, nuestro alcachofito proveniente de la nube de Oort. Así que espero que les haya quedado claro. Si ven esos episodios en el orden específico en el que se los dije, claro, están atentando probablemente contra la vida misma de la humanidad. Pero como a nosotros no nos importa desatar el fin del mundo... Acá está todo dicho, ya depende de ustedes. Así Mati, que te hago una pregunta, porque no me quiero confundir. ¿Eso que está pisando Rimbo, es Wilde? No, Wilde no tiene edificios así de altos, no, ni en pedo. Yo pensé que me ibas a decir no, está re lejos de ser Avellaneda eso. La zona eso norte. Eso es Puerto Madero, ponele. Ah, está bien. Porque ahí salió medio punky. Ahí salió medio punky solo porque sí. Porque si ven el capítulo 1, donde yo hablo de Gigi Allen, el punky más escatológico de la historia de la humanidad, que un poco contracultural y todo, bueno, él tiene espíritu medio revoltoso como Gigi Allen. Odia la burguesía. Vean el capítulo 1. Estaría bueno en el vivo que pregunten cómo vivieron nuestra transferencia, ¿no? Nuestra transición entre que vos te presentaste con un guión de un flaco que vomita y hace caca en el escenario y después te empezaron a querer, ¿no? Es como que pasó así. A todos nos pasó. Nadie pensaba que alguien me podía llegar a querer y de golpe... Empecé lleno de caca y terminé lleno de besos. Bueno, él es Rimbo, así que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Se invoca siguiendo el siguiente orden también. Bueno, sí. Esto lo podemos poner en la comunidad también y poner el instructivo de cómo seguir capítulo a capítulo para poder invocarlo, ¿no? Para poder invocar a Rimbo, efectivamente. Bueno, muy bien, bueno, de energías muy particulares, yo también quiero hablarles, me gustó mucho la historia, así que sigamos con las energías particulares, que me parece que va a ser un día de energías así oscuras. Vamos por ahí. Vamos por ahí, y yo quiero llevarlos a un lugar muy particular. Quiero que arranquemos el recorrido por esta historia maldita que les traigo, que nos vayamos a divertir un poquitito en primera instancia, porque salgamos un poco de este pantano en donde nos metimos, y vamos a trasladarlos en primera instancia a julio de 1990, más precisamente al 29 de julio de 1990, principio de los 90, una década dorada para todos nosotros que transitamos la adolescencia por esos momentos. Y vamos a acoplarnos a un grupo de chicos. Imaginémonos, estamos 29 de julio 1990, un grupo de adolescentes de aproximadamente 16, 17 años que fueron particular. Tengamos en cuenta que, siendo julio 29 específicamente, como les dije, estábamos muy cerca del Día del Amigo.
Además, eran vacaciones de invierno, al menos acá en nuestro hemisferio y en nuestro lugar específico del planeta, en Argentina. Así que imaginen que un grupo de adolescentes, muy cercano al Día del Amigo, en plena vacaciones de invierno, deciden tener un día donde van a salir todos juntos, esas primeras salidas a los 16, 17, con todo tu grupo, sin los padres, etcétera. ¿Y a dónde deciden ir? A un lugar que en esa época era muy apreciado por muchísima gente de vuelta a esta parte del mapa. No era ni más ni menos que un parque de diversiones histórico, pero también infame, conocido como el Little Park. Muy bien. Vamos a centrar nuestra historia donde estos adolescentes van hacia ese Little Park y no nos vamos a quedar solo con ellos y ahí sobrevolando su grupo, sino que vamos a detenernos un poco en Roxana, una de las chicas que iba con este grupo de adolescentes. Llegaron todos hasta Little Park, perdón. El Little Park quedaba recuerden esta dirección porque la vamos a tener que memorizar en nuestro GPS mental para la historia. Vamos a estar ubicados en si te lo olvidaste vos, ya querés que me la acuerdo, te lo olvidaste vos. En Libertador y Callao, ahí va. Casi digo, me fui para otro lado, casi apunto por otro lado, no sé por qué. En Libertador y Callao, estos chicos se bajan del colectivo, caminan a Libertador y Callao, Little Park, se meten. ¿Cuál es el primer juego que fueron? Por supuesto, los adolescentes con toda la valentía que de algún modo los identifica, se fueron a la casa embrujada, fueron al tren fantasma, todas las primeras atracciones que tenían que ver con lo paranormal. Obviamente a los adolescentes, y todavía cuando sos grandote como nosotros y medio huevón, te siguen interesando un montón. Así que estos chicos se fueron directamente, fueron haciendo todo el parque y ya para cuando estaban a la mitad del día, cerca del mediodía, dijeron, bueno, llegó el momento de las montañas rusas. Más precisamente antes de comer, porque sabemos que si primero comes y después vas a la montaña rusa, el combo es medio inestable y las cosas te pueden salir mal. Es complicado, así que dijeron, vamos primero a las montañas rusas, a los juegos de mayor velocidad y después vamos a comer. Bueno, perfecto. Llegan así hasta todos los juegos, mucha fila. Día del Amigo, vacaciones de invierno, muchos adolescentes como ellos, ya cercano al mediodía, ya el parque estaba estallado, full, pero había uno de los juegos que tenía poca gente. Miran así rápido, el juego se llama Matterhorn. El Matterhorn era como una especie de calecita con unos brazos donde había unos vehículos, se subían de a dos las personas, ese juego empezaba a girar cada vez más rápido hasta que los vehículos, en vez de estar así con las dos personas, se ponían de modo vertical y vos ibas girando así. Estabas sentado acá y girabas a una gran velocidad, ¿no? No lo hacía netamente la inercia, sino que tenía unos bracitos que te ponían en esa posición, muy vertiginoso, no apto para almas sensibles y obviamente no te subas si habías acabado de comer. Esta gente muy precavida dijeron, vamos antes de comer, hay poca fila, vayamos a ese, dijeron. Claro, de una. Y Roxana, junto a sus amigos, fueron al Matterhorn. Camino al Matterhorn, se van subiendo los primeros, Roxana es una de las últimas que sube, y Roxana se da cuenta cuando sube al juego que todos los autitos del juego, todos los vehículos del juego, estaban ocupados, así, por sus amigos. Solo quedaba uno libre, pero era sentarse con un desconocido. Y a Roxana dijo, yo me quería sentar con una amiga o con un amigo. Y Roxana casi se baja del juego, y dice, ya fue, listo, después en otro juego me subo. Y casi se baja. Sin embargo, algo la frena y dice, no, mejor le voy a pedir a ver a alguno si me cambia el lugar, alguno que se anima a sentarse con el desconocido, así subo. Va y le pregunta a uno de sus amigos, ¿me dejas sentarme acá con mi amiga? Este chico que se llama Javier, le dice, la mira un rato y un toque y le dice, bueno, dale. Sí, no hay problema, dale. Roxana le agradece y se sienta donde estaba Javier. Javier en ese momento no lo supo, pero Roxana le acababa de salvar la vida y acababa de condenarse a ella misma con esa pequeña decisión, con la decisión de no haberse bajado, con la decisión de haber cambiado el lugar con él. Con esa pequeña decisión, Roxana se había condenado y había salvado a Javier, que Javier va a salir ahora de nuestra historia y puede seguir vivo gracias a esto, a esta fatalidad, porque lo que Roxana no sabía es que el Matterhorn cargaba con una maldición. Pero no solo el Matterhorn, sino que el parque propiamente dicho. Acá el juego empieza a girar, y mientras el juego está girando, antes que el juego llegue a su quinta vuelta, donde la fatalidad se va a desatar, antes de que el juego llegue hasta ahí, nosotros vamos a detenernos un toque y vamos a hacer una pequeña pausa hacia el pasado. Vamos a seguir en la misma zona en la que estábamos. ¿Se acuerda qué zona del GPS era? No me acuerdo de la calle, pero era por ahí por el centro. Qué hijos de puta que son. No le puedo dar una tarea, loco. Me acuerdo de la altura del Palacio Barolo, si la querés. Bueno, vamos de vuelta. Libertad y Callao, estábamos ubicados ahora de vuelta ahí.
Pero vamos a viajar en el tiempo. Arrancamos en 1990, vamos a 1911. En 1911, más precisamente el 2 de febrero, en Libertad y Callao, se inauguró lo que se conoció como el Parque Japonés. Mira. El Parque Japonés se inauguró en ese lugar en 1911 y empezó a atraer un montón de gente. ¿Qué era el Parque Japonés? Un lugar que tenía muchas atracciones, de modo que había volcanes incluso hechos, no había paisajes orientales hechos ahí al aire libre, muchos juegos para los más chicos, lugares donde comer algo, lugares donde pasar un lindo momento de entretenimiento. Una cosa totalmente única, era 1911, se estaba fomentando el turismo en la ciudad de Buenos Aires y se hace este Parque Japonés que inmediatamente tiene pero un muy buen recibimiento. De repente se corre la voz, vayan a este lugar, qué delicia visual, hecho por los mejores arquitectos de la zona, y etcétera, y la gente iba seguido ahí. ¿Qué pasa? Para su tercer o cuarto mes de vida, el lugar ya movía 150.000 personas por mes. Wow. Esto es un montón de gente. Y Libertad y Callao es una zona que se caracteriza por ser una zona donde donde vive mucha gente paqueta. Y en ese momento, en el 1911, la gente paqueta no gustaba mucho de rodearse con el populacho que de repente podía querer venir a pasar un día en el Parque Japonés. Entonces, en un momento, esa gente se sintió ofuscada con que existiera el Parque Japonés y que dos firmas para echar al Parque Japonés. Para un harakiri multitudinario. No hicieron el harakiri multitudinario. Toda esa gente paqueta de la zona dijo, estamos muy en desacuerdo en que existe este lugar acá, porque la verdad que mueve un montón de chusma que se pasa por la zona, nosotros queremos que esta zona vuelva a ser residencial y nada más. ¿Y qué hicieron? No fueron a la municipalidad. Compraron dinamita. No, como el del fueron zoológico, a buscar ¿no? una bruja. Fueron a buscar una bruja, porque así se solucionaban las cosas en 1911. Fueron y buscaron una bruja. Y le dijeron, loco, estamos podridos de la gente que viene acá. ¿Qué hizo la bruja? ¿Fue a la municipalidad? No. Hizo lo que hace la bruja, por supuesto. Agarró y le tiró una maldición al lugar, a la zona. Esto hizo que unos cuantos años después tardó efecto en generar la maldición, porque al parque le empezó a ir mal. Y dicen que la bruja estaba siempre metida atrás en mal de lo que le iba al parque, hasta que la bruja se calentó, porque el parque igual seguía abierto, y entonces ya los vecinos estaban negando a pagarle, y para recién, cuando estaban finalizando los años 20, la bruja logra, dicen, que su maldición cobre efecto finalmente, y el parque se termina prendiendo fuego. El Parque Japonés se prende fuego. Básicamente la bruja, como no pudo con sus poderes, tiró una molotov. Dicen que la maldición provino de una chispa del ferrocarril que pasaba más o menos cerca, o que los juegos no estaban muy bien cuidados en ese momento, o que lo hicieron para cobrar un seguro. Nunca quedó muy claro. Lo cierto es que el parque se termina prendiendo fuego. La bruja cobra su abultado cantidad de dinero por sus honorarios, por haber hecho lo que tenía que hacer, básicamente, por lo que le habían contratado, y el parque queda totalmente inutilizado. Se abre otro nuevo parque japonés en otro lugar, pero del 30 al 60, esa zona de Libertad y Callao queda totalmente baldía. Mira, vacía todo. Totalmente baldía. Nada. De hecho, para esas típicas zonas donde no hay nada, ¿qué suele pasar? Se instalan circos, se instalan ferias, pero cualquier circo o feria que se instalaba ahí se iba rápido. Decía que el lugar no ayudaba, tenía una mala vibra, las cosas andaban mal. Se llegó a decir que en el lugar, cuando hubo una feria, hubo una gran tormenta y mientras desarmaban todos, un rayo cayó y mató a alguien que estaba en esa feria. Se dijeron muchísimas cosas sobre lo que pasó del 30 al 60, todo incomprobable, porque siempre fueron, ya les digo, circos o ferias que iban de paso por la ciudad y cada vez que caían ahí era como un agujero negro donde, pum, rebotaban con alguna mala experiencia. Claro. Hasta que llegan a la Argentina unos empresarios que habían llevado el mundo del entretenimiento por toda Sudamérica, y eran los empresarios Shannon, que de repente traen a Argentina, luego de pasar por Uruguay y abrir un parque de diversiones y todo, traen a Argentina la idea de abrir un parque de diversiones. Dicen, che, Argentina, ¿tiene parque de diversiones? Y se dan cuenta que no tienen ningún parque de diversiones, que Argentina tuvo en un momento un parque japonés, pero que no tiene un parque de diversiones propiamente dicho. Entonces Luis Shannon, el mayor de los hermanos, dice, bueno, pues abramos uno. ¿Y dónde lo quiere abrir? Ahí. En un terreno que encuentra baldío, barato, que queda en Callao, que queda barato, exactamente, barato. Que queda Callao de Libertad, que se lo venden barato porque se prende fuego cada 2 por 3, y el chabón dice,
cae en rayo, encima porque la maldición daba vueltas, esto es verdad, parece que el tipo lo consigue mucho más barato, porque la maldición hacía que ya ningún empresario quisiera invertir. Hay empresarios supersticiosos y otros que no. Luis Zanon no era supersticioso y abre ya el primer parque de diversiones que hay en Argentina, multitudinario, que trae juegos de todas partes de Europa, y el parque se bautiza como ustedes ya se imaginarán, Ital Park. El Ital Park se vuelve a partir de la década del 60 todo un ícono, y para la década del 70 ya estaba instalado como el mejor parque de Latinoamérica. El tema es que en el 78 sufre un incendio y en el 89 también. Luis Zanon empieza a ser advertido por la gente de la zona, cuidado, muchos incendios rondando el parque, y él decide ignorar todo esto e incluso traer juegos nuevos, entre ellos el Matterhorn. Y así es como nuestra historia, de algún modo, va a volver a ese momento donde el Matterhorn, en 1990, está girando en esta zona maldita, en este parque hecho por Luis Zanon, y gira con Roxana sentado en uno de los carritos, hasta que el carrito efectivamente de Roxana se desprende y sale volando. El carrito se desprende, sale volando, por una cuestión de milagros, o depende de lo que uno quiera creer, no mata a nadie en el camino, en su trayectoria, y se da contra las rejas del parque. Roxana, luego de ser intervenida, termina muriendo. Luego de esto el parque jamás se recupera, obviamente. Sale a la luz de que muchas cosas del parque estaban de modo ilegal. Se empieza a decir que quizás porque querían deshacerse de algunos problemas del parque o porque estaban buscando un emprendimiento inmobiliario, alguien había atentado contra los juegos para que funcionen mal a propósito. Se empiezan a decir muchísimas cosas. El tema es que los Zanon tenían mucha plata, podían comprar publicidades en medios, y del caso se habló poquitísimo. La prensa hizo como un cerco mediático, no se habló mucho más, y la maldición del Ital Park quedó clavada así. Se empezó a buscar la historia de la bruja, se trató de reconstruir, se trató de pensar si la maldición que había echado la bruja sobre un lugar entonces había hecho tentáculos sobre todos los juegos. Porque resulta ser que si bien el Matterhorn se consideró maldito y se lo desarmó, resulta que otros de los juegos del Ital Park fueron llevados a diferentes parques de otras partes de Argentina y de otras partes del mundo. Y sin ir más lejos, y con esta es la frutilla con la que vamos a cerrar el postre, termina sucediendo que el Argen Park, un parque de diversiones de Luján, termina comprando una montaña rusa del Ital Park. Y termina pasando que en el año 2007, un operario de esa montaña rusa, que se sube a la montaña rusa cuando la montaña rusa está vacía de gente, se sube a arreglar una de las cámaras de seguridad de la montaña rusa, está subido a esa montaña arreglando eso, y de pronto, y de la nada, uno de los carros de la montaña rusa se desprende, hace el recorrido por inercia de la montaña rusa y lo golpea a él, que estaba haciendo los trabajos de mantenimiento. Chau. Esta persona cae de 5 metros de altura y muere. Obviamente esta montaña rusa terminó también desarmada, acusada de ser maldita, y a partir de ahí hubo una especie de pacto entre gente del mundo del entretenimiento de no mencionar qué juegos pertenecían o no al Ital Park, porque ya nadie los quería comprar. Entonces a muchos juegos del Ital Park se les empezó a inventar una biografía inexistente y decían, no, este juego viene de allá de Mar del Plata. Claro. Juego. No, dice Ital Park acá en la puerta. No, ¿cómo va a ser del Ital Park? Y empezó a pasar que ya hubo un pacto de silencio, y hoy en día es muy difícil encontrar cuáles juegos son del Ital Park. ¿Por qué? Porque la gente llegó a la conclusión que si bien la bruja maldijo el terreno en algún momento, esa maldición del terreno, tal como pasó con el espíritu de la caja que contó Andrés, se esparció y tomó a los juegos del parque. Así que vaya a saber uno dónde seguirán estando estos juegos, que hoy en día siguen malditos y que le dieron forma a la historia que les traje para compartir. Tenemos que presentar, más que nada, nuestros alcachofitos, ¿no? Es como mascotitas. En el programa de criaturas hablamos mucho de una criatura autóctona, nuestra, claro, propia del canal, que emergió de las entrañas mismas de Coordenada 3, que es el alcachofito. El tema es que después, hablando entre nosotros, nos dimos cuenta que cada uno tenía su alcachofito personal, ¿no? Digo, como cualquier criatura digna de ser, como aprendimos en nuestros programas, de algún modo se va adaptando al imaginario de cada cual. Así que nos propusimos a la tarea de conocer al alcachofito ajeno. Conozcan al alcachofito ajeno, así se llama la sección. Conociendo al alcachofito. Bueno, nosotros hicimos nuestros alcachofitos.
Es como una esquizofrenia, pero dibujada. Claro. Es como una esquizofrenia dibujada. Nosotros preparamos nuestros alcachofitos y sí, los vamos a presentar y igual la mía es real, ver, Yo no es dibujada, la mía es real. Es real. Yo no quiero que me tilden de loco, pero es real. Bueno. Si ustedes quieren, yo les cuento la historia de cómo llegué a mi alcachofito. Dale. Hace más o menos, hermoso. después del proyecto, cuando nosotros empezamos con todo esto, me di cuenta que realmente me gustaban las alcachofas. Y paseando por el mercado central, veo, ahí fue medio un amor a primera vista que tuve. En un cajoncito había varios alcachofitos y veo uno que nos estábamos mirando así. Y medio como que no pude irme sin llevármelo, ¿viste? Entonces, ahora, no estoy hablando de... Era un tipo de buena familia, ¿eh? Antes de entrarme en la historia de él, era de buena familia. Y cuando hablo de buena familia, hablo de buen cajón. O sea, un buen cajón. Venía de buen cajón. No un cajón ahí tirado, con todos medios podridos, no. Un cajón con buenas alcachofas ahí. Ahí lo ven, ahí lo están viendo. Ese es el pequeño Oscarcito. No parece muy inocente. No parece muy inocente. Por eso yo quería avisarles antes que vine de buena familia, porque ahí no se lo ve bien, pero yo tengo todo lo que pasó. Cuando llega a casa. ¿Eso es sangre? ¿Eso es sangre? Ah, sí, es sangre. Bien. Cuando llega a casa, medio como que no hablaba, estaba medio timidón, medio asustado. Los ojos así no los tenía, ¿eh? Los ojos los tenía normales. Ese enrojecimiento que tiene y la mirada así abierta sin pestañear. Y la cara de bueno, fundamentalmente, que yo le enseñé, porque yo le había dicho lo de la cara de bueno por el tema de la policía, la tuvo a partir de un suceso. Cuando llega a casa, bueno, al final, nada, entramos en confianza. Me cuenta que yo le quería poner un nombre, pero en realidad no. Él me dijo que se llamaba Oscar, ¿sí? Así que le dije si le podía decir Oscarcito. Él me preguntó si me podía decir papá. Le dije que claro, Oscarcito, papá. Empezamos una relación muy linda entre los dos. Yo le dije, en realidad le dije Oscachofito, porque era un juego de palabras entre Oscarcito y alcachofa. Así que nada, era una relación hermosa que empezamos a tener. Jugábamos, íbamos a hacer las compras. Le compré ese par de zapatillas que ven que tiene puesto ahí. Era lo que me fascinó de entrada, de que fue una atracción a primera vista, fue porque él me conocía desde antes. Él escuchaba los relatos míos desde antes. Por eso cuando llegó, lo primero que hice fue regalarle la gorrita de Nerbustraki y le di los auriculares, porque él quería ser como yo. Entonces, un fanático. Fanático total, y yo no lo sabía. El tema es que el 26 de abril él me dice que cumple años. Bien. Y yo no sabía cómo festejarlo, la verdad. No sabía cómo festejar con este amiguito. No sabía, porque no tenía amigos. No sabía a quién invitar. La familia no sabía dónde estaba. Así que hicimos una fiesta muy, muy íntima en casa, con mi mujer, con mi suegra, mi suegro. Vinieron algunos amigos más. Y se me ocurrió, en vez de brindar con sidra, con champagne, con Coca-Cola, con todo, dije, vamos a brindar con algo que a vos te va a identificar bien, que es el chinar. Entonces saco la botella de chinar, sirvo una copita para cada uno y le doy. Y prueba a chinar. Esos ojos que ustedes ven fue automáticamente después del primer sorbito de chinar. Se le inyectaron en sangre los ojitos, los abrió así, no pestañeó nunca más y empezó a correr como loco, rompiendo todo en casa. Empezó a patear las puertas, empezó a tiró la tele, tiró un ventilador, prendió las hornallas y las dejó saliendo el gas. Estaba desatado totalmente. Y se quería ir. Es el equivalente a darle de comer a Gizmo después de las 12 de la noche. Algo así o peor. Es como el mal de la vaca loca. ¿No? Viste que la vaca loca, cuando comían el hueso de las vacas, se ponían loquitas. Claro. El mal de la cachofa loca. La cachofa loca. Y resulta que Oscarcito quería irse. Empezó a decir, me quiero ir. Como loco, que se quería ir, se quería rajar. Y le dije, no te podés ir. Me puse en la puerta y no. Hasta que agarró de la cocina un cuchillo, que es el que ustedes están viendo ahí. Amenazó a todos. Y ahí no me quedó otra y lo tuve que dejar salir. Se agarró la cámara de fotos que ustedes están viendo ahí, que era la que yo tenía acá atrás, y se la llevó.
Salió corriendo y corría rápido. Es chiquitito así, pero corre. Pero tiene patas grandes. O sea, sí, creo que calza. Además, con la alta llanta que le compraste, tiene con aparte de salir a correr conmigo, entonces también medio como que estaba ya en ritmo. Y salió y se fue. Lo perdí de vista. Quise ir a hacer la denuncia, lo que pasa que el tema de denunciar que se te había perdido una alcachofa era medio raro, no me iban a tomar en cuenta, así que esperé a ver si volvía, no volvió. Y hace 3 días me llegó esta foto de un suscriptor, ¿sí? Que lo vio en el parque Pereira Iraola. Está suelto acá, por ahí. cerquita, está cerca de tu casa. Anda suelto por ahí. Parece que atacó gente porque lo ven en el cuchillo. No tengo idea qué es ese mapa que tiene ahí manchado de sangre también, pero parece que anda persiguiendo gente. No habla nada, está con cara de bueno permanentemente. Lo vieron corretear por ahí. La única manera, te quedas quieto y él después se va caminando y se va. Y no te hace nada. Te tenés que quedar encima quieto. La policía no lo puede parar porque si pone cara de bueno no lo para. Tiene cara de bueno. Y también lo vieron en Vicente López, en San Isidro, que estaba reventando con ese mismo cuchillo un par de lockers en Los Chinos. Sacó lo peor del padre. Sacó lo peor de mí. ¿Viste cuando dicen sacó lo peor de mí? Y bueno, a veces pasa. Así esas que cosas pasan. Yo quiero saber, los auriculares eran tuyos también, me imagino. Sí, eran unos que tenía guardados ahí que bueno, se los di para que él tenga, porque era... ¿Te robó algún disco o algo? ¿Qué escucha, Oscarcito? Se llevó uno de Deep Purple, sí, y uno de los Pasteles Verdes. Mirá. Pero no tiene nada para escucharlo, así que capaz que eso es lo que lo pone mal. Pero bueno, yo lo que les pido es que si lo ven, no hagan nada, no intenten agarrarlo. Yo estoy esperando que se le pase el efecto del chinar, porque no sé cuánto dura, pero estoy esperando que se le pase. A ver, yo creo que cuando lo vean ya con los ojitos un poquito más normales, creo que ahí ya vamos a estar entrando en una normalidad y lo voy a traer para casa y no sé qué voy a hacer, pero sé que chinar no le tengo que dar nunca más al cachofito. Uy, ¿me bancan un cachito? Que vino... Dale. El coso. El cachofito vino. Bueno, muchachos, yo tengo una historia muy curiosa que se conecta perfectamente con lo que contaste vos, Mati. Quizás no con mensajes del cosmos que vienen o barcos que aterrizan en una pista, pero sí les voy a contar sobre un hecho que es muy poco conocido y que pasó en Buenos Aires. Precisamente, y vos, Esteban, lo podrás comprobar o no. No sabemos si fuiste testigo o tal vez fuiste parte y no nos querés contar. Pero pasó en Berisso. Ahora voy a ver. Pasó en Berisso y parte de La Plata. Todo en esa zona fue el epicentro de un caso bastante curioso que pocos conocen. ¿Ustedes vieron alguna vez un ovni? ¿O algún extraterrestre caminando por ahí, por alguna callecita, por una esquina, comprando 100 de jamón y queso o algo? No, jamás. He estado en barrios donde podría confundirme con un ovni caminando por la calle, pero no, creo que no. ¿Vos, Matino? Yo tengo mi seria sospecha de haber visto en algún momento de mi vida un ovni. Creo que sí, he visto un ovni. No he visto nunca un tripulante, nunca me he cruzado un ser de otro planeta, estoy seguro que no. Ovni, creo que sí. Claro, bueno, ovni es un objeto volador no identificado, ese sí podemos decir que sí. Sí, bueno, yo he visto no. en Capilla del Monte. ¿Lo estás afirmando vos, Esteban? ¿100%? ¿Que he visto? Sí. Sí, pero no sé qué era. Ok, bueno, está bien, califica. O sea, es un no identificado, o sea, hasta ahí va. ¿Cuándo fue? ¿Hace poquito? ¿Hace mucho? ¿Había drones? ¿Había la fiebre del dron? Yo pensé que ahora... había drones. Había drogas. Claro, había droga, aplica para los dos. Había sobriedad. Che, el tercer capítulo que ya me tildan de borracho, de drogadicto. No, fue cuando era más chico, pero nada, fueron luces, nada más. Claro, bueno, yo en Capilla del Monte, cuando fui de vacaciones varias veces, he visto luces en el Uritor, con las gemelas al costado, todas que, sí, en ese momento, y siempre se dijo eso en ovnis, no sabés qué pudo haber sido. Era pendejo, o sea, estamos hablando de 1990 y pico, así que drones no había, o en ese tiempo no había tantos, quizás, no sé si existían, creo que no. No en este planeta, capaz que pero era un claro, dron extraterrestre. He visto luces que no sé de dónde provenían. Pero bueno, puntualmente, para no dar mucha vuelta, tenemos que irnos a 1990. 1990, puntualmente el 31 de agosto de 1990, si bien el hecho se extendió hasta el 22 de septiembre, que fueron más de 20 días, el 31 de agosto fue el más importante, fue donde se dieron la gran mayoría de los hechos y donde todo comenzó a tomar un poquito de forma. Tenemos que nombrar al primer testigo, que se llama Luis
Luis vivía en el barrio, era un barrio nuevo de Berisso. ¿Sí? Tenemos que situarnos. Yo les voy a poner ahora una imagen. Acá, esto que están viendo es las calles puntualmente donde pasó el hecho. Es la calle 9 entre las 151, 152 y 153. Tenemos que situarnos, obviamente en aquel tiempo había mucho más terrenos baldíos. Era un barrio que tenía poquitos años, así que estaba en desarrollo. Y más Renault 9. Claro, un Renault 12. Más un Duna ahí. Exactamente. Acá quiero dejar algo en claro que no sé por qué los del GPS no ponen los números a las calles. Para los que no saben, yo soy de Berisso. Y esa es la calle 9. Vos le llegas a decir a alguien, che, me traes una pizza a la calle Nápoles y no sé cuánto, y te dicen, No, y el problema es que vos comprás algo en Mercado Libre y pones tu dirección como la conocés, porque nadie sabe, la mayoría no sabe qué nombre tenía antes. Y es un quilombo que te traigan cosas a Berisso. Por esto que pasa que ¿Y la Nápoles... Digo, ¿para qué las cambiaron, no? ¿Por qué no dejaron los números y ya estaban todo acostumbrados? Es que antes había nombres y ahora hay números. Pero en el GPS quedaron los nombres. Ah, al revés. Mirá vos. Claro. Bueno, sí. Está bien, perfecto. Bueno, este muchacho llamado Luis Javier Mango, ¿sí? Ya lo escrachamos completo. Igual hizo notas, dio testimonio y todo. Él tenía 20 años, iba a salir como cualquier viernes, como cualquier fin de semana, iba a salir con los amigos, pero él tenía un auto y no quería salir con el auto. Así que tenía un arreglo, un trato con un amigo de ahí también de la cuadra, a 2 cuadras de su casa, donde intercambiaban moto por auto. El amigo tenía moto, no iba a salir porque él laburaba de madrugada durante la noche, así que no iba a salir. Entonces le dijo, yo te doy el auto, vos dame la moto y yo me voy canchero con la motito a andar por Berisso, por La Plata, salgo con mis amigos y todo. Era una mecánica que ya tenían armada y ya ellos lo hacían. Era normal en estos dos amigos. La cuestión es que Luis sale con la moto, se va a un barcito, la pasa súper bien, está con los amigos, se divierte, charlan, toman y quién sabe cuántas cositas más hicieron. Y resulta que a las 2 de la mañana aproximadamente vuelve al barrio a buscar a su novia. En los testimonios no está claro si viene a buscarla o se viene a quedar a la casa. No importa, es relativo porque él viene al barrio y cuando... ¿Va con la motito? Va con la motito, pisteando como un campeón, como un Schumacher por las calles de Berisso. Y llega a la esquina de la calle 9 y 153. Clava los frenos y no avanza más. A la vuelta, ahí a tan solo 20-30 metros vivía la novia y no se animó a seguir más. ¿Por qué? Cuando él llega a la esquina de la 9, ve a 2 en diagonal, ¿sí? En la esquina y justo en la esquinita, ve a 2 personitas, él dijo brujitas, monjitas. Le decían también brujitas o brujitos, pero él se refirió como monjitas. ¿Por qué? Porque llevaban una capucha, como una bata o una sotana oscura, negra, con un lazo. Una sotanita. Una sotana, claro, hablando todo en diminutivo. Un lacito que ataba en la cintura, como se viste en los curas franciscanos. No sé si ustedes más o menos saben, como para que la gente como el hombre de la rosa. Acá yo les muestro un mapita para que la gente se vaya ubicando. El punto A que nosotros vemos en el mapa, el punto A es el donde Luis frena con la moto, clava los frenos ahí, y el punto D es en donde ve a estas personitas. ¿Qué le llamó la atención? No solo que medían no más de 1 metro de altura, eran muy chiquititos, tenían esa vestimenta muy extraña y se estaban moviendo muy pero muy rápido de cordón a cordón. Iban, según su testimonio, iban decía, de cordón a cordón y avanzaban muy lentamente por la cuadra, pero se movían muy rápido de lado a lado. Y no solo eso, sino que hasta ahí no se asustó el tanto, sino que le llamó la atención mucho. No entendía quiénes eran estos 2 amiguitos, pero se asustó cuando vio que en realidad no estaban pisando el asfalto, sino que estaban flotando a unos 30 centímetros del piso. No le vio cara, era todo oscuro, y se movían, iban y venían. Él cuando vio que flotaban, aceleró y se fue. Y ahí vemos en el mapa, yo se los dejo el mapa para que puedan más o menos darse una idea de cómo fue la secuencia. Del punto A, yendo hacia arriba de todo hay un 8, ¿sí? Y después vamos hasta el punto B. Ese es el recorrido que él hizo. Él rodeó esas 2 manzanas y se fue hasta el punto B para ver si seguían estando o no, si las había perdido, si le pareció. Se asustó, pero lo quería comprobar de lejos. No quería estar cerca.
Claro, aparte quería ir a lo de la novia, que era el punto, ahí lo vemos, es el punto H. El punto D son los amiguitos estos y esas líneas. ¿Este plano que lo vemos, hizo él? Ese plano lo hizo él en el testimonio que dio, contando todo lo que había pasado esa noche. Claro, Ese zigzag dio la vuelta manzana. Claro, rodeó 2 manzanas, digamos. Se fue de la 9 y la 153 y se fue hasta la 9 y la 151. En el medio quedó la 152. Y bueno, ahí marcó cómo vio él que se movían en zigzag. Ahí ven en el mapa, él marcó cómo iban de cordón a cordón, pero rapidísimo y flotando en el aire. Hay un gatito, lo bueno que no sé de quién es, pero no importa. Lo bueno es que no eran sotanas de lana, ¿no? En vez de pata de lana, la sotana de lana. Era sotana de lana, ahí está. Sería un problema. Y él se va al punto B y se queda mirándolos pensando que quizás los había perdido. Y no, seguían estando ahí y estaban casi llegando ya a la esquina de la 152. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿no? Después de escuchar la historia de Luis, que se fue de joda, se fue a un boliche, se fue con los amigos, estuvo bien todo, volvió con la moto y esto, y ve esto, ¿no? Y te lo cuenta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen que... ¿Le creen? ¿No le creen? ¿Cómo lo toman? Yo no dejaría de hacerle chistes, pero creo que le creería. Incluso contra todo pronóstico, incluso aunque me esté tirando un vaho etílico en la cara, aunque yo me dé cuenta que está muy borracho, incluso atinaría a reírme, pero esperaría, che, y mirá si... Hay que ver... Capaz no eran 2 duendes flotando, digo, pero capaz que había algo. Hay que ver si la novia le creyó. A mí me quedaría la duda. Yo soy un tipo que inmediatamente me voy al terreno de la duda. Che, hay que ver si la novia le creyó, porque tenía que ir a las 2, ponele, se puso a dar vuelta en la moto, 2:30, 3, no sé lo que me pasó, me crucé con un par de monjitas flotadoras y te lo juro que yo vine. Sí, claro. Igual lo que más me sorprende, lo que más me gusta de la historia es cómo las monjitas iban haciendo pi. No, él dice que iban iba de un lado al otro. A mí estaban re loco los bichos esos. Puntualmente yo diría, no sé, viste, lo tomó como con dudas, con pinza, porque digo, claro, yo no sé qué hiciste vos en el boliche, qué tomaste, cuánto tomaste, y no sé, entonces lo tomo con dudas. Pero acá la cosa se pone bastante interesante, ¿por qué? Porque hubo 2 testigos más esa noche en ese mismo lugar. ¿Recuerdan al amigo que él le había cambiado el auto, ¿no? El del auto. El del auto, tenemos, si ven el mapa van a ver una letra G y un cuadradito. Esa es la casa del amigo. El amigo a las 2:05 de la mañana exactamente salió para irse al trabajo con el auto de Luis. Berizo, al final. Es chiquito. Se iba. Son 6 manzanas, ahí las tienen, nada más. No, che, que es grande. Es chiquito pero de corazón grande. Bueno, resulta que el amigo de Luis sale 2:05 de la mañana, se va a trabajar y el punto F donde nosotros vemos ahí, que es tan solo unos metros cuando él sale, frena también, igual que Luis, porque se encuentra con estos 2 personajes chiquititos que estaban yendo y viniendo casi en la esquina, casi en donde él tenía que pasar. Entonces se asustó más que Luis, no supo qué hacer, vio que estaban flotando, vio que estaban vestidos totalmente oscuros, no medían más de 1 metro, le agarró una desesperación y acá no está muy claro si los quiso atropellar, si los quiso esquivar, si se quiso escapar y simplemente pareció que les pasó cerca. Un picante. Pero aceleró a todo lo que da, en vez de quedarse en el molde o irse marcha atrás, aceleró a todo lo que da y casi las atropella a estas 2 monjitas. Esto fue testificado por Luis, que estaba en el punto B, recordemos, y también en la 152, más o menos a mitad de cuadra, había un vecino que estaba viendo todo. Que previamente a que el amigo de Luis salga con el auto, estaba ya mirando a estas monjitas, porque estaba desvelado y estaba mirando por la ventana y no entendía un soraca qué eran estas 2 cositas que estaban yendo y viniendo. Entonces vio exactamente toda la secuencia de cómo quiso atropellarla. Según él dijo que las quiso atropellar, por eso se indignó y se enojó, pensando que eran chicos, aunque era muy raro cómo se movían y cómo flotaban. Era orco, ¿no? De He-Man, pero no. Claro. Pensando un niño no flotaría así. Claro, está flotando como un nene, boludo, no lo pises. Bueno, hasta ahí tenemos estos 3
testigos que... Increíble, una triangulación de testigos no se hermosa. conocían, no estaban conectados entre sí, porque estaban cada uno en la suya. Uno se estaba yendo a trabajar, el otro venía de joda, y el vecino que estaba desvelado. Esa noche cada uno se siguió con lo suyo. El amigo se fue a trabajar, Luis se fue a lo de la novia después, más tarde, cuando ya estos seres desaparecieron, porque tanto el vecino que estaba viendo como Luis dijeron que estos dos personajitos llegaron a una parte oscura. Recordemos que había 3 luminarias por cuadra, o sea, era bastante oscura la zona, y desaparecieron. Moviéndose de la misma forma. Se perdieron en las sombras. Desaparecieron. Se fueron a dormir, la noche siguió, y hasta ahí podría cerrar. Pero a la mañana siguiente, les voy a mostrar otra vez el plano. Perdonen que les rompo tanto con el plano, pero es para que se entienda bien. Si ven el punto H, que era donde vivía la novia de Luis, enfrente hay un punto E. Ese punto E, que hay 2 circulitos, era un terreno baldío, como tantos de la zona. Pero en ese terreno baldío, al día siguiente, muchos vecinos les llamó la atención y se empezó a comentar en el barrio que había 4 círculos quemados, perfectamente redondos, como estos que vemos a veces que los ovnis hacen. En la huella del pajarillo o en muchos otros lugares que se han visto huellas perfectamente redondas, circulares y quemadas de una forma inusual, y que nadie recordaba que eso esté ahí, todo siendo que la gente iba y venía y veía este terreno baldío. Entonces, no solo empezaron a hablar de esto, sino que se empezaron a sumar los testimonios de estos 3 testigos que habían visto a estos 2 enanos yendo y viniendo misteriosamente por esa cuadra. Bien. Ahí todo empezó a tomar un poquito de... Y acá la coordenada se cierra con la tuya, porque empezaron a relacionar todo con un tema ovni. Porque si bien no se vieron naves, se vieron estas 2 personas muy misteriosas, oscuras, yendo y viniendo de vereda a vereda, y al otro día encontraron estos círculos perfectos ahí en el terreno baldío. Pero no todo quedó ahí. Con el pasar de los días, este rumor empezó a diseminarse por todo Berisso y llegó a La Plata, y ahí empezaron a aparecer muchos testimonios de personas que esa misma noche habían visto a estos mismos personajes por diferentes puntos, de la misma forma, flotando, yendo y viniendo muy rápido de lado a lado. A veces los veían estáticos, nunca los vieron solos, siempre los vieron de a 2 o a veces hasta 7, hasta 6. No se sabe si eran siempre de a par o no, pero siempre los vieron en grupos de a 2 o hasta un máximo de 6. Nunca nadie los increpó ni nadie se acercó, porque todos los tomaron como algo totalmente rarísimo, misterioso, que nadie entendió qué eran. Y obviamente era un viernes, mucha gente en la calle, mucha gente que se iba a trabajar, mucha gente que había salido, y muchos vecinos que quizás estaban desvelados como este vecino, vieron a estas personas y nadie entendía nada, y se empezó a reforzar esta teoría. Esto hizo que empezaron a llegar investigadores. Se cree que Fabio Serpa estuvo investigando este caso. Yo no encontré nada oficial de Fabio Serpa. Simplemente comentarios sueltos que dicen que Fabio Serpa, investigó esto, y no se tiene una teoría o un comentario de él. Teorías que digan qué pasó o qué era esto, nadie lo sabe. ¿Lo relacionan con el tema ovni? Sí, pero nadie sabe qué eran estas monjitas, qué eran estos brujitos que flotaban, y... por lo tanto quedó como un misterio, el misterio de Berisso, de las brujitas, o le dicen las brujitas de La Plata, pero en realidad fue en Berisso. Creo que si no estoy mal, son lugares diferentes, son barrios diferentes, ¿no? Son ciudades diferentes. Sí, son ciudades diferentes. Sí, pero siempre los de La Plata tratan de robarnos cosas y nos dejan sin nada. Te quieren robar algunas cuadras. Claro. Tienen envidia. Hablando de La Plata, yo voy a nombrar a La Plata y no Berisso, con las disculpas de Esteban, pero... seguramente lo robaron, eso que vas a decir, porque es de Berisso. No, en La Plata tuvo el primer avistamiento ovni nacional, registrado como primer avistamiento ovni, fue en La Plata. Correcto. Sí, que está en julio del 47. Con Mati fuimos a buscarla con Mati. Y pusieron una placa en un árbol, en una esquina, en la esquina donde se produjo un avistamiento ovni en julio de 1947. Recordemos, el mismo mes y el mismo año donde ocurrió el incidente Roswell, el tan famoso incidente Roswell, que abrió como lo que sería la ufología moderna. Ese mismo mes y ese mismo año, acá en Argentina, el incidente que quedó grabado fue el avistamiento en La Plata, donde creo que fueron una serie de 6-7 vecinos, señalaron desde esa esquina un punto del cielo donde vieron una nave que se movía de un lado para el otro.
y pusieron esa plaquita para siempre recordarlo. Hoy la plaquita quedó dentro de un predio privado. Sí, Nosotros sí, cuando fuimos a buscar esa placa quedó dentro de un predio. ¿De agua o de luz que está en el medio de la plaza? De agua, exactamente. Sí, como detalle. Icon está adentro de una plaza ahora. Se puede todavía ver, pero hay que ir hasta el portón, pedir autorización para entrar, y un árbol que tienen ahí adentro, esos antes en una calle, y ahí está todavía la plaquita de bronce que recuerda el primer avistamiento. Un hito que me parece hermoso. Bueno, y qué bueno que la historia esté relacionada, ¿no? Justamente mucha gente, muchos investigadores y vecinos de esta zona que empezaron a escuchar los testimonios y que muchos los vieron incluso, lo relacionaron con un hecho que pasó en 1983, donde hay notas, las pueden buscar, después podemos publicar en la comunidad, donde se vieron los famosos enanitos verdes de La Plata, que también estuvieron relacionados con una nave que se vio en el lugar y que mucha gente lo asociaba o con duendes o con extraterrestres, pero eran unos enanitos chiquititos verdes también. En este caso que tranquilamente podrían tener una túnica encima chiquitita y ya depende de la época, capaz que claro, capaz que en agosto hacía un poquito de frío, estaban vestidos, y capaz que el otro fue en enero, iban en bolas directamente. Y después hicieron una banda de música esos. Claro, no, la de Enanitos Verdes está relacionada a otra historia de Enanitos Verdes también, de un que duende. También tiene enanitos, sí, en Puente del Inca, creo. Sí. Para consulta, Andrés, no me quedó del todo clara una cuestión. En algún momento estos tres testigos que vieron, tanto el de la moto, el del auto y el vecino que espiaba, nunca se vio una nave en la zona, ¿verdad? Digo, ellos solo vieron figuras. No, el 31 de agosto no se vio ninguna nave. Todas las personas de Berisso y La Plata vieron a estos brujitos o estas monjitas que estaban por todos lados, no en un lugar solo, sino en diferentes horarios durante toda la madrugada y haciendo un comportamiento muy extraño como el que mencionó Luis. Después todo se reforzó cuando aparecieron directivos de una refinería de YPF que está sobre el final del canal Maldonado. Creo que no le estoy errando. La 60 le dicen acá. Es bueno, la calle. Él te traduce todos los números, muy bueno. Por favor, claro. No lo quiero ofender porque si no se puede complicar. La 60. Resulta que mucha gente que estaba trabajando ahí, muchos directivos, mucha gente que estaba entrando o saliendo de trabajar, dijeron ver a estas monjitas adentro del predio, siendo que es un predio que tiene seguridad, siendo que no puede entrar cualquiera, que no se puede confundir con cualquier cosa, y vieron deambulando a estas brujitas por adentro. Entonces ahí es como que empezó a tomar un poco más de seriedad, con tantos testimonios de diferentes personas que no se conocían, que estaban en lugares diferentes, en horarios diferentes, en momentos diferentes, y todos vieron esa misma noche a estos personajes. Ahora, el 31 de agosto se vieron a estas monjitas. Hasta el 22 de septiembre, que fue que yo les dije que se extendió todo este evento, fue que se vieron muchísimas naves en la zona. Muchísimas naves en las zonas de Berisso, en el río de la Plata, en la parte de Ensenada, por la destilería de YPF. Entonces, por eso, todo esto se asoció al fenómeno ovni y que no entienden por qué estos enanitos estaban comportándose así o haciendo eso, pero resulta de que todo estuvo asociado al fenómeno ovni. Y acá les voy a mostrar algunas imágenes para que vean cómo Luis, estos son dibujos de Luis, cómo los describió. Este parece... Luis no era muy bueno dibujando, hay que aclarar. No, evidente no. Este parece Burns en Les Traigo Amor, en Los Simpsons, ¿se acuerdan cuando estaba radioactivo en el bosque? Bonito. Muy parecido. Este es de otro testigo que dibujó cómo eran las capuchas, que eran esas capuchas así alargadas para arriba. El famoso pituto. Claro. Miren que en Berisso está la escuela de arte, pero se ve que la gente no fue. No sé si... No, evidentemente no. Acá yo les puse cómo fue dibujado por una testigo, y al costado es un monje o un cura franciscano, o la túnica que llevan, como para que tengan una idea de cómo lo representaban y cómo lo veían. Bajemos un poquito la estatura, ¿sí? Un metro de altura, chiquitito. Una monjita que entrenaba, mirá la cintura que tenía. Claro, y esta es la última foto. Es una foto de que muchos testigos aseguraron ver en el pecho de ellos estas marcas como en un relieve. Nunca se entendió qué era, pero muchos testigos coincidieron en estas marcas y no se sabe, no se entendió qué eran estas cosas. Qué mal que dibujan en Berisso, boludo. Sí, a ver, muchos números, pero poco dibujo. Entre el gigante y el peque de Nervus, el mío es un adulto, pues se podría decir. Si querés lo podemos mostrar.
y les cuento un poco la historia. Ah, mirá. Es un adulto, incluso por el tamaño, pero también por la cara. Te das cuenta que ya está renegado. Es como sí, tiene una cara de chuje, una calchofa enojada. Es como cuando vos tenías el problema de hígado en el capítulo 4. Si ustedes ven, claro, arrancaba así los programas, después me terminaba quedando de risa. Pero vieron que hace poquito salió una nota en que en la Antártida encontraron una base de petróleo. No se llama una base. Una reserva. Encontraron petróleo en la Antártida, los rusos lo encontraron. Sí, bueno, esa gran cantidad de petróleo, para los que no vieron la noticia, nada, es 50 veces más grande que Vaca Muerta y un montón de cuestiones más que van a traer una tercera guerra mundial seguramente en los polos. Van a derretir los polos, nos vamos a inundar y nos vamos a ahogar todos. Todo de petróleo. O sea, claramente que si se derriten los polos nos vamos a inundar de petróleo. La cuestión es que la sangre de las alcachofas, con el paso del tiempo, si vos la dejás caer en el hielo, se termina transformando en petróleo. Y esto viene porque él es el último alcachofa de la Antártida que tuvo que salvar la última plantación de alcachofas. Entonces lo que pasaba es que años atrás, hacían los humanos plantaciones de alcachofas en el hielo porque ahí crecen mucho más y se mutan un poco para después cortarlas y que la sangre de la alcachofa, porque no sé si sabían, pero tiene sangre, se termina convirtiendo en petróleo. El tema es que a él nunca lo cortaron y fue la primera fase de la alcachofa, entonces esa mutación que hacía que la sangre se generara petróleo empezó a crecer hasta que en un momento salió como salen los rabanitos del Super Mario Bros. 2 y ya era un pibe, era un adolescente. Él tiene una conexión entre la Antártida y el Polo Norte, por algo que vamos a hablar en el capítulo de hoy. Como la Tierra es hueca, él podía ir por el túnel que va desde la Antártida hasta el Polo Norte. ¿Y qué hacía? Como sabía que habían matado a toda su familia, él sacó a todos los osos polares de la Antártida y los fue llevando de a poco hasta el Polo Norte. Ah, y ese por que eso. ese que lleva en la espalda es el último oso polar de la Antártida que no lo quiso dejar en el Polo Norte porque es como una mascota. Lo lleva con él a todos lados. Sí, él se llama Chofu. ¿El oso polar o el alcachofa? No, el alcachofa. El oso polar. El oso polar le tiene que poner nombre a la gente porque no lo pude. Esteban se llama el oso polar. Y si ven, tiene un montón de parches con toda la gente que mató para hacer su trayectoria. Y ahora no se ve, pero si ustedes hacen un poquito de zoom, hay un montón de ajos. Porque, mirá, bueno, parecen cuando son adultos comen ajos ellos. Parecen los parches que usan los Boy Scouts, que si no vieron el capítulo de David Hahn, que era un Boy Scout que hizo una central nuclear en la casa, pueden ir a verlo en el capítulo. Sí. No me acuerdo. Búsquenlo. La cuestión es que nada, una vez que empezó a crecer, tuvo que matar gente que hacía las plantaciones, eran militares, se terminó vistiendo como ellos y nada, así zafó del frío. Y así es como está hoy. No se sabe si está en el polo sur o en el polo norte, pero si lo cruzan, lo van a cruzar así. Che, ¿y sigue enojado? Está recaliente. Pero sí, no le ve la cara. ¿Qué clase de pregunta es esa? Pero capaz que, no sé, en una de esas ya se le mejoró la vida, algo. Si ya la siembra era los lunes, y así. Esa carita. Imagínate el frío de un lunes en la Antártida. No. Si tenés cara de culo un lunes en la ciudad, en la Antártida, mínimo. Tenés un oso colgando la espalda. Claro, es un problema. Así que nada, esta es la historia de Chofu y por qué hay osos polares en el Polo Norte, que no son del Polo Norte, son del Polo Sur. Claro, no, ahora nos cierra por qué no hay en la Antártida. Sí. Sabemos bien la historia. Siempre tuviste razón al final. Claro. Yo sabía, pero no le puedo poner a discutir con la gente que no sabe de tanta historia. Menos con los que no son miembros. Les voy a hablar, que se los voy a leer para no perderme ningún dato, porque son bastantes. La historia de Efraín Selak, que es el tipo que se lo considera con la mayor suerte del mundo. ¿Escucharon hablar algo de él? ¿Es un croata? No. No, se habrá sacado el kini, imagino. No sé si el kini, pero algo así. Mirá, yo se los voy a leer para no errarle a ningún dato. En enero de 1962 se subió a un tren y durante el recorrido el vagón donde viajaba él descarriló. Solo el vagón de él se cayó al río, se murieron los 17 pasajeros que había, menos él. Él zafó. El año siguiente, en 63, mientras viajaba en un avión, la puerta que tenía al su costado se abrió, salió volando, el avión se cayó, se murieron todos, pero él
cayó en un montículo de paja que había en un campo de ahí y zafó. En el 64, el año siguiente, estaba en un micro que pierde el control, se cae al río, se mueren los ocupantes, él salió nadando y zafó. En 1970 estaba manejando su auto y por un desperfecto técnico se prendió fuego. Dicen que solamente en 30 segundos explotó, solo tuvo segundos para salir, que salió tranquilo, no se hizo absolutamente nada. En el 73 se compró otro auto porque el otro se le había explotado, se le prendió fuego y por una falla en la bomba de aceite también tiró un fogonazo, se le prendió fuego y con ese fogonazo dicen que no se explican cómo no le prendió fuego la cabeza, solamente le chamuscó unos pelitos que tenía ahí. En el 95 lo atropelló un micro de larga distancia, estos grandes que van un Chevalier, no le pasó nada. En el 96, un año después, un camión de las Naciones Unidas enorme que estaba ahí produce un choque múltiple que destrozó un montón de autos, el de él lo aplastó, pero logró salir un segundito antes, se puso atrás de un árbol y justo ahí lo tapó y zafó. Y para que quede claro, ¿no?, que tiene suerte el tipo en el 2003 cumple 74 años y 2 días más tarde se gana la lotería y saca el premio mayor de 800.000 euros. Al día de hoy tiene 94 años. Yo no sé cuántos años más le vamos a tener, pero me atrevo a decirle que me parece que mucho más porque no lo quieren ni arriba ni abajo. Me parece que se queda acá con nosotros un tiempito largo. Creo que además de suertudo es yeta, boludo, porque se murió toda la gente que estaba al lado. O sea, yo si viajo con él no me bajo, lo veo y me bajo. Claro, Sí, en las primeras 4 o 5 anécdotas medio que...